Pero aparte de estos problemas físicos y sanitarios, había uno técnico que podía frustrar todo el proyecto. Se necesitaban esclusas para bajar y elevar las barcazas allá donde el nivel del canal variaba. Pero el material de construcción más asequible en la región era la madera, que en continuo contacto con el agua acabaría pudriéndose. Para solucionar ese problema se pensó en construir el grueso de las estructuras con piedra sellada, pero había que impermeabilizarlas juntas. Pero entonces no se fabricaba cemento impermeable en Estados Unidos, e importarlo suponía elevados costes. Sin cemento impermeable no habría esclusas duraderas, y sin esclusas no habría canal. A solo 50 kilómetros al oeste se encontró por azar la materia necesaria para fabricar cemento hidráulico, la salvación del proyecto. Un ingeniero, Canvas White, descubrió la caliza especial necesaria para fabricar el cemento hidráulico. Una caliza que, casualmente, abundaba en todo el estado. Esta es una mina subterránea de piedra caliza. Tiene una extensión de casi 3 hectáreas y se extrajo toda la caliza de aproximadamente la mitad de ellas. Estos pilares, que son parte del propio yacimiento, se conservaron para evitar derrumbes. El canal se inauguró tras 8 años de obras. El coste de transportar una tonelada de grano desde los lagos interiores hasta Nueva York se redujo de $100 a 6. El puerto de Nueva York se convirtió en un enlace vital entre la Norteamérica interior y el resto del mundo. Y la ciudad se hizo con la privilegiada posición que ha mantenido hasta el presente. Todo el comercio, todo aquel dinero hizo crecer a Nueva York hasta convertirlo en la asombrosa ciudad que es hoy. Y todo eso empezó con la apertura del canal de Erie en 1825. La prosperidad engendró más prosperidad, especialmente con las líneas férreas, muchas de las cuales discurrían paralelas al canal. La ciudad se convirtió en punto natural de entrada para miles de inmigrantes. Pero Nueva York comenzó a sofocarse bajo su propia expansión. El viejo plan urbanístico no contemplaba espacios de descongestión. Por eso se ordenó habilitar un vasto parque en pleno corazón de Manhattan. Pero ese parque no era ni mucho menos un espacio natural virgen. Esta inmensa zona verde no es un accidente geográfico, sino una gran obra de ingeniería. Central Park es el mayor y más hermoso artificio de los Estados Unidos, como muy bien sabe el arquitecto y paisajista Doug Blonsky. Esto que puede parecer naturaleza virgen no lo es en absoluto. Es una especie de Disneylandia, una monumental obra de arte paisajístico. En el saturado Nueva York de mediados del siglo XIX, la falta de áreas de esparcimiento empezaba a ser un grave problema. Se expropiaron 340 hectáreas en el centro de Manhattan para la creación de un parque público. Su fin primordial era mejorar la calidad de vida de los neoyorquinos, pero también rivalizar con los parques de Europa. Pero el terreno expropiado no era en absoluto un bucólico paraíso. Era la peor zona de Manhattan, pantanosa, plagada de maleza,
con unos pocos villorrios dispersos y escasas fincas, muchas ocupadas ilegalmente. La escasa vecindad fue expropiada o desalojada y se convocó un concurso de ideas para el nuevo parque. El plan ganador del concurso proponía una serie de panorámicas pintorescas que el visitante recorrería como si estuviera en una pinacoteca. Es como una sucesión de experiencias visuales, como pasar de un paisaje a otro a través de un circuito de contrastes, y unido todo ello por senderos serpenteantes. Pero el perímetro del parque era rectangular y encajaba perfectamente en la cuadrícula adyacente, aunque cuando se entra en él, esa visión rectilínea se rompe por completo. Pero el terreno no incluía ninguna de esas maravillas naturales, salvo unas grandes rocas conocidas como los esquistos de Manhattan, inamovibles, por lo cual era preciso remodelar el paisaje a su alrededor. Más de 3.000 hombres trabajaron más de 10 años para transformar un lugar desolado en un paraje de ensueño. Con herramientas rudimentarias y 1 millón de carretillas de tierra, crearon prados y colinas, arroyos y cascadas. El parque podía dejar casi incomunicados el sector este y oeste, y atravesarlo con carreteras podía echarlo a perder. La solución a este dilema fue imaginativa y práctica: construir esas carreteras por debajo del nivel del resto del parque. Para lo cual hubo que perforar y extraer enormes masas de roca sólida. Este parque está construido sobre esquisto, el mismo duro lecho de roca que sustenta los rascacielos de Manhattan. Fue necesario volar y horadar gran parte de esa roca para rebajar las carreteras hasta el nivel apropiado. Y esa fue otra magna obra de ingeniería. La idea fue tan eficaz que incluso hoy día el tráfico cruza el parque sin apenas ser visto ni oído. Pero modelar el resto del paisaje requirió tanto o más ingenio y esfuerzo. Esta es una foto de un área pantanosa anterior a la construcción del parque. Y este es el proyecto original para transformarla en un hermoso lago. Hoy día parece que hubiese estado siempre ahí, al igual que los demás arroyos y estanques, todos ellos artificiales. Hasta la última roca que canaliza esta cascada fue puesta donde está por la mano del hombre. Incluso podemos cortar el agua. Si me acompañan, les mostraré cómo pueden hacerlo. Todas las aguas de Central Park son agua corriente y de lluvia. Aquí está la válvula que regula el flujo de la cascada que hemos visto. El conducto, que está unido a esta válvula reguladora de flujo, discurre hasta una boca que Charles y Ray van a mostrarnos ahora, para que veamos cómo se desvía el agua de la cascada hacia un desagüe. Así que cuando se anuncian fuertes lluvias, reducimos el nivel del agua hasta cerca de los 30 centímetros. De otro modo, este estanque se desbordaría fácilmente. Grandes presas subterráneas dotadas de válvulas derivan el agua sobrante a la red general de colectores. Mientras tanto, sobre el césped,
Pocos usuarios del parque sospechan el gran papel que juega la tecnología en el mantenimiento de este paraíso. Fíjense en toda la gente que hay en este parque hoy, en la grandeza misma de este parque. Creo que es un monumento vivo al éxito de su diseño increíblemente ingenioso. A partir de 1850, la llegada de inmigrantes a Nueva York desbordó todas sus previsiones de crecimiento. En 1870, 50.000 personas cruzaban a diario el río East para desplazarse de Brooklyn a Manhattan. Los transbordadores ya no daban abasto. Fue entonces cuando nació el más ambicioso proyecto de ingeniería del siglo XIX. Cuando se inauguró en 1883, el puente de Brooklyn parecía un milagro. Era el puente colgante más largo del mundo, con su cuerpo central de casi 500 metros, sus torres de casi 90 y una carretera más ancha que Broadway. La trama de cables que sujeta la carretera y las aceras constituyen un auténtico monumento al ingenio humano. Pero sin duda, el mayor logro se oculta bajo el agua. Son los cajones de sustentación, que tuvieron que ser firmemente asentados sobre el lecho del río para cimentar las enormes torres. A unos 25 metros de profundidad se encontraba el lecho rocoso necesario para sustentar el descomunal peso de este colosal puente colgante. Un enorme cajón de acero y madera del tamaño de un bloque de pisos fue puesto a flote sobre el río. A medida que se construían sobre él las torres de granito, el cajón se hundía gradualmente. Estaba abierto por la base, y mientras los obreros excavaban, iba acercándose progresivamente al lecho de roca del fondo. El bombeo de aire comprimido al interior del cajón impedía que el agua lo anegara. El aire comprimido contrarrestaba la presión del agua. Los obreros entraban y salían por una cámara estanca. Las condiciones de trabajo en el interior eran extremas. Imagínense lo que es trabajar bajo una presión atmosférica de casi media tonelada por metro cuadrado, en una atmósfera donde el oxígeno escasea, calurosa, pesada. La fatiga sobreviene casi de inmediato. Cuesta respirar, el aire es denso, apenas circula. Es lo más parecido a trabajar en el mismísimo infierno. Entonces apenas se conocían los riesgos de trabajar a tan altas presiones. Al descender a tales profundidades, el nitrógeno se disuelve en el torrente sanguíneo. Si se vuelve a la superficie demasiado aprisa, el nitrógeno emerge hecho burbujas que causan el llamado mal de la descompresión, o como lo llamaban los obreros del puente, enfermedad del cajón, en muchos casos mortal. Uno de los obreros con los que he trabajado describía el síndrome de la descompresión como un fuego que le abrasaba de dentro hacia afuera. Si hubiera tenido un arma a su alcance, contaba, se habría matado para acabar con el dolor. Lo primero que se resiente es el habla y los andares. Los síntomas son muy similares a los de una intoxicación, y en muchos de los inmigrantes irlandeses que trabajaron aquí, esos síntomas se agudizaban con el abuso de alcohol. Para mover todo el lodo y la roca extraídos de la cámara sellada fue necesario un complejo y revolucionario sistema de ingeniería. Varios pozos abiertos por ambos extremos atravesaban el cajón hasta la cámara. Estaban llenos de agua.
La base de los pozos terminaba en una charca excavada en el fondo. Los obreros empujaban los residuos hacia esas charcas. La columna de agua se mantenía en los pozos como en un barómetro. El aire comprimido impedía que el agua se precipitase hacia la cámara.